Hermanos, continuamos con la primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos corresponde esta noche, versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador y glorioso Señor Jesucristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Con este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, Juan comienza con la tercera y última conversación de su libro. Recuerden, amados hermanos, que la primera conversación que tuvimos en la carta de Juan la encontramos en el capítulo 1, versículo 5. ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esa fue la primera conversación. ¿Cuál es la prueba de que estamos en la luz? Versículo 7. La prueba es: anden en la luz, porque si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la primera conversación fue: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La prueba es que los cristianos debemos andar en la luz. La segunda conversación la tuvimos en el 2:18, ¿se acuerdan? Cuando Juan dijo: hijitos, ya es el último tiempo. La prueba es: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, esa fue la segunda conversación. Ya es el último tiempo. Repito, y la prueba: vosotros tenéis la unción del Santo. Hoy comenzamos con la tercera conversación, que se encuentra en el capítulo 4, versículo 2. Esta es la tercera conversación y dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La prueba es que el cristiano debe confesar que Jesucristo ha venido en carne. Y creo que es muy necesario querer recordarles algo a ustedes, algo que ya habíamos estudiado en la primera clase, algo acerca de la persona de Jesucristo. Y toda esta semana he estado pensando en los recién convertidos, en los recién bautizados que están conectándose cada martes con nosotros. Y quiero recordarles algo muy, pero muy importante acerca de la persona de Jesucristo, porque Primera de Juan, de principio a fin, como vamos a ver en esta noche, trata el tema: ¿quién realmente es Jesucristo?
quién realmente es Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 24, cuando Jesús dijo, si vosotros no creéis quién soy yo, en vuestros pecados moriréis. Entonces, es necesario para mí, y creo que es muy necesario también para ustedes, que recordemos quién es realmente Jesucristo. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan primeramente, y luego vamos a pasar a la primera carta de Juan otra vez. Veamos el Evangelio de Juan, los primeros 3 versículos, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Quién realmente es Jesús? Nuestro autor, que es el mismo de la carta de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay 3 cosas importantes que debo decir de estos 3 versículos. Lo primero que Juan dice, en el principio era el verbo. Y la frase era nos habla inmediatamente de la preexistencia, nos habla de la eternidad del verbo de Dios. En el principio era, antes que existiera el principio de la creación, antes que existiera el principio del universo, antes que existiera cualquier principio, el verbo ya existía. El verbo ya existía desde la eternidad hasta la eternidad. Como lo dice bien nuestro hermano y apóstol Pablo, Jesús es Él antes de todas las cosas. Entonces, en el principio era el verbo, nos habla de la preexistencia, nos habla de la eternidad del verbo de Dios. Jesucristo es antes de todas las cosas creadas. Jesucristo es antes de todas las cosas creadas. Él es eterno. Lo otro que dice el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios. Fíjate en la frase era con Dios, era con Dios. Y mira el versículo 3. Versículo 2, era en el principio con Dios. ¿Se fijan? El verbo era con Dios, el verbo, era en el principio con Dios. Esto significa que era con Dios o era en el principio con Dios. Esto significa nos habla de la compañía, de la comunión que el verbo tenía con el Padre. El Padre y el verbo, antes que fueran creadas todas las cosas, antes que existieran todas las cosas, el Padre y el verbo estaban juntos, cara a cara, gozando, disfrutando de la gloria en la eternidad. Ejemplo, miren Juan 17, por favor, versículo 5. Juan 17, versículo 5, dice lo siguiente. Y de ahí volvemos al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús le está orando a su Padre, antes de ir al Calvario, antes de ir al huerto de Getsemaní, Jesús dice lo siguiente en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame al lado tuyo. Estaba con Dios. Era en el principio con Dios. Padre, glorifícame al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren el versículo 24 del capítulo 17 también.
capítulo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el principio era el verbo era con Dios, era en el principio con Dios. Antes que existiera un principio, antes que existiera la creación, el verbo, el Hijo, estaba con el Padre. Disfrutaban de la comunión, disfrutaban mirándose cara a cara. El Padre y el Hijo eran uno en naturaleza, en sustancia, en esencia. El verbo es divino, el verbo es eterno, el verbo era en el principio con Dios, el verbo era con Dios antes del principio. Y lo tercero que dice el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y miren cómo termina, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Juan termina diciendo que el verbo eterno, el verbo, la palabra, el logos, que estaba en la gloria con el Padre, el verbo era Dios, igual al Padre. Hermanos, Juan dice claramente que el verbo, la palabra, el logos, es eterno, es divino, porque es Dios. Dios igual al Padre, en esencia, en naturaleza, en divinidad. Pero mire lo que dice el versículo 14. Mire Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora Juan dice que el verbo, que es eterno, que el verbo que es divino, que el verbo que era Dios, ese verbo, el Dios, el eterno Dios, el majestuoso Dios, el glorioso Dios, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que el Dios eterno, el Dios divino, tomó la forma humana. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, Dios se hizo humano. Y nuestra creencia es que Jesucristo es 100% divino y fue 100% humano, igual, semejantes a nosotros. Y Juan termina en el verso 14 diciendo, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria del Padre, que es Jesucristo, la vieron, la contemplaron los apóstoles, que fueron los testigos del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Exactamente lo mismo aprendimos hace 3 meses que Juan, vamos a la primera carta, por favor. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1. Aprendimos exactamente lo mismo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que era desde el principio. El término lo
nos habla de la persona, nos habla de la obra y del mensaje del verbo de Dios, lo que era desde el principio. Desde el principio, nuevamente Juan nos habla de la preexistencia, de la eternidad de Dios. Antes que existiera el principio, antes que existiera la creación, antes que existiera el universo, el verbo, el logos, la palabra, ya existía, porque el verbo es eterno. Y dice el versículo 2, miren el verso 2, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre. La palabra estaba nos habla de la comunión perfecta, de la comunión única entre el Verbo y el Padre. Yo y el Padre somos uno, declaró el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es tan importante para Juan hablar de la divinidad y de la humanidad de Jesucristo? Para Juan, Jesucristo 100% humano, 100% divino. Juan quiere que tengamos un correcto entendimiento de la persona de Jesucristo y no un conocimiento distorsionado acerca de quién es Jesús. Juan quiere que conozcamos al Dios que se manifestó, al que ellos oyeron, al que ellos vieron, al que ellos palparon, al que ellos contemplaron, al verbo de Dios. Juan quiere que conozcamos al que estaba con el Padre y se manifestó. Juan quiere que conozcamos al verdadero Dios y no un ídolo, como mucha gente piensa acerca de Jesús. Miren lo que dice el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Miren el 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y cómo termina el versículo 21? Hijitos guardados de los ídolos. ¡Wow! Si el Jesús que estamos adorando, si el Jesús que estamos siguiendo, que estamos amando, no es el mismo Jesús que estaba con el Padre, el Jesús eterno, el Jesús divino, el Jesús que estaba con el Padre y que es Dios y que se manifestó y se hizo carne, si el Jesús que estamos adorando, siguiendo, amando, no es el mismo Jesucristo que vieron los testigos, que contemplaron los testigos, que palparon los testigos, que oyeron los testigos, estaríamos entonces adorando a un ídolo y no al verdadero Dios. ¿Ven la importancia de lo que estoy diciendo en estos momentos? ¿Ven la importancia? Dios se manifestó en carne. Dios tomó forma humana y habitó entre nosotros, y los apóstoles lo oyeron, los apóstoles lo vieron, los apóstoles lo palparon, los apóstoles lo contemplaron al verbo de Dios, al que estaba con el Padre y se manifestó. Ellos lo vieron. 3 veces dice que lo vieron, 3 veces dice que lo oyeron. Ese es el verdadero Dios, al que vieron los apóstoles, al que contemplaron los apóstoles, al que oyeron los apóstoles. Jesucristo, el verdadero Dios. Hay implicaciones para esto. Si Dios eterno, si el Dios divino no se hubiera hecho carne como nosotros en la persona de Jesucristo, Jesucristo no habría podido ser nuestro representante ante Dios. Jesucristo no habría podido ser nuestro fiel y sumo sacerdote por nuestros pecados.
Si Dios no se hubiese hecho carne y habitando entre nosotros, Jesús no hubiese podido derramar su sangre como propiciación, como sustituto por nuestros pecados. Jesús no habría podido ser nuestro único y eterno Salvador. Si Dios no se hubiese hecho carne, Dios no podría haber entendido nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra hambre, nuestra sed, nuestras angustias, nuestros dolores y lágrimas. Miren lo que dice Hebreos. Tengo que mostrar estas cosas, porque el pasaje que se viene es demasiado importante para Juan y es muy importante para mí. Miren Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Estamos hablando que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Ahí está la importancia, que voy a explicarla un poquito más adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo tenía que ser semejante en todo como nosotros. Él participó de carne y sangre. El verbo se manifestó. El que estaba con Dios, el eterno, el que estaba cara a cara con Dios en el principio, este Dios se manifestó y se hizo visible a todos los hombres. El verbo de Dios, el Dios eterno, vino a este mundo mediante agua y sangre. Miren el capítulo 5 de Juan, versículo 6. Eso lo vamos a explicar en 3 martes más con la ayuda de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. El verbo de Dios, el que estaba con el Padre, el Dios eterno, vino mediante agua y sangre. Y vean la repetición. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, aquí está la repetición, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Verbo vino a este mundo mediante agua y sangre. Capítulo 3, verso 5, 3:5, hablando de la primera venida de Cristo, hablando del Verbo de Dios. Y sabéis que Él, 3:5, y sabéis que Él, el Verbo de Dios, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. El Verbo de Dios vino para darnos a conocer al verdadero Dios y vino para ofrecernos la vida eterna. Los testigos, los apóstoles, lo oyeron, lo vieron, lo palparon, lo contemplaron al Verbo de Dios. Pablo dijo, grande es este misterio. ¿Qué misterio? Que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso, que el Dios omnisciente, que el Dios omnipresente haya sido manifestado en carne, haya tomado la forma humana. Hermanos míos, entendemos ahora por qué Primera de Juan comienza de la forma que comienza.
lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos al verbo de vida? ¿Se dieron cuenta por qué comienza la primera carta de Juan así? Sin saludos, sin presentación. Y entendemos ahora por qué Juan termina de la forma que termina su primera carta en el capítulo 5, versículo 21, hijitos, guardados de los ídolos. ¿Se dieron cuenta por qué la carta comienza así y por qué la carta termina como termina? Juan quiere que conozcamos al verdadero Dios, que tengamos comunión, que tengamos una relación, que tengamos intimidad con el verdadero Dios y no con un ídolo. Y no con un ídolo. Hermanos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. En los 5 usos de la palabra anticristo en las cartas de Juan, escúcheme bien, por favor. Juan menciona por lo menos 5 veces a los anticristos. Y Juan se dio cuenta que el único interés de los anticristos, el principal interés de los anticristos, es negar la encarnación de Dios, es negar que Dios se manifestó en carne, es negar la divinidad, la eternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. El único interés de los anticristos es negar la encarnación, la humanidad de nuestro glorioso y salvador Jesucristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Miren el capítulo 2, versículo 18. 2:18, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren el versículo 22. Salieron de la iglesia los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio. Salieron porque estaban confesando, porque estaban proclamando que Jesucristo no había venido en carne. Estaban negando que Jesús no era el Cristo. Miren el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Miren el capítulo 4, verso 3. Verso 3. 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y miren segunda de Juan, versículo 7, por favor. Segunda de Juan, versículo 7. Al ladito, por favor. Porque muchos engañadores, muchos anticristos, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los herejes, los falsos maestros, los falsos profetas, su único interés, su única motivación es negar que Jesús sea el Cristo, negar que Jesucristo, que Dios se haya manifestado en carne. Es el único interés de los enemigos del Evangelio. ¿Quién realmente es Jesús para ti?
Esa es la pregunta más importante en toda la Biblia. ¿Jesucristo es el Dios eterno? ¿Jesucristo es el Hijo de Dios para ti? ¿Crees tú de todo corazón que Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros? ¿Crees tú que Jesucristo fue 100% humano y que Jesucristo es 100% Dios? Nosotros en este día debemos exclamar como el apóstol Tomás cuando vio al Cristo resucitado. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor. Todos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 24 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Está ya Jesús resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo a los apóstoles: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese eres tú, ese soy yo. Bienaventurados los que no vieron, pero han creído que Dios fue manifestado en carne, que Jesucristo es divino, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo resucitó entre los muertos. Amén. Nosotros debemos decir como Tomás en esta noche: Señor mío y Dios mío, al Señor Jesucristo. Vamos a primera de Juan de nuevo, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Paciencia, hermanito, ya vamos a entrar al contenido del texto bíblico, pero necesito explicar algunas cosas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Conversando con mi hija Aileen toda esta semana, y le explicaba sobre probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y en mi conversación con mi hija tuve que reconstruir la situación de las iglesias de Cristo en el primer siglo. Y necesito reconstruir la situación de primera de Juan, capítulo 4. Para los hermanos recién convertidos, quiero decir esto. Ténganme paciencia, por favor. En el primer siglo, las iglesias de Cristo no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos en el día de hoy. En el primer siglo, los cristianos no tenían las escrituras como las tenemos en el día de hoy todos nosotros. Entonces uno se preguntará si las iglesias no tenían completamente de todas las escrituras que nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento,
cómo las iglesias de Cristo eran edificadas, eran exhortadas y consoladas para la edificación del cuerpo de Cristo. Fue ahí donde Dios proveyó los dones espirituales. El Espíritu Santo comenzó a proveer, a dar dones a los cristianos para que con esos dones del Espíritu Santo las iglesias de Cristo pudieran ser edificadas, exhortadas y consoladas y edificadas para crecer espiritualmente, por no tener todas las escrituras a la mano como las tenemos hoy nosotros. Ejemplo, vamos a ir a la iglesia de Cristo de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan nuestro pasaje? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Nadie podría llamar a Jesús anatema si tiene el Espíritu de Dios. Nadie podría llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu de Dios. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En la iglesia de los Corintios fueron repartidos todos los dones espirituales. Según el capítulo 1, la iglesia de los Corintios, a ellos no les faltaba ningún don espiritual. Eran riquísimos en los dones espirituales, al no tener las cartas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy día en nuestras manos. Pero en la iglesia de los Corintios se vivió muchas manifestaciones del Espíritu. Y tanta manifestación del Espíritu que en los cultos de adoración del primer día de la semana comenzaron a producirse ciertos desórdenes y comenzó a reinar la confusión entre los cristianos. Y comenzó un desorden. Y comenzó la confusión porque todos comenzaron a usar sus dones, todos a la vez. Y miren lo que estaba sucediendo. Capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Estamos en el contexto del culto. Estamos diciendo que el Espíritu Santo había repartido todos los dones espirituales a los cristianos para que los cristianos, a través de esos dones, pudieran exhortarse, edificarse, consolarse unos a otros como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro.
Si un incrédulo visitaba una iglesia de Cristo y todos estaban hablando en lengua, el incrédulo, el indocto, va a pensar, esta gente están todos locos. Pero, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dios dio el don de profecía para edificación, para consolación, para animar al pueblo de Dios, para mostrar la voluntad de Dios al pueblo. El don de profecía fue dado a la iglesia para consolación, exhortación y para edificación de los creyentes. Estas manifestaciones que habían en Corintios también estaban sucediendo en la iglesia de Cristo allá en Tesalónica. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Tanto en la iglesia de los Corintios como en la iglesia de los tesalonicenses, donde habían esas manifestaciones del espíritu, se nos enseña a juzgar, a evaluar y a examinar todo tipo de profecía, todo tipo de enseñanza. Y también se nos enseña a evaluar, a examinar a toda persona que dice que está hablando por inspiración del Espíritu Santo. Los hermanos en Corintios, los hermanos en Tesalónica tenían la responsabilidad de examinar, de probar, de evaluar, de pesar los espíritus si eran de Dios o no eran de Dios. Eso pasó en la iglesia en Corintios, en Tesalónica. Pasaron como 30 años, porque Corintios se fue escrito aproximadamente en el año 50 y Primera de Juan fue escrito en el año 80. Pasaron como 30 años. Y lo mismo estaba sucediendo en las iglesias de Cristo en Asia. En Asia estaban ocurriendo fenómenos sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Los anticristos estaban tratando de engañar a los hijitos a quien Juan les estaba escribiendo. Vamos a Primera de Juan de nuevo. En Asia estaba sucediendo lo mismo. Por eso Juan dice en el 2.26, Primera de Juan 2.26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y en el 3.7, hijitos, nadie os engañe. Muchos anticristos habían salido por el mundo negando la encarnación de Jesucristo. Muchos. Entonces, ¿cómo probar, cómo examinar si determinada persona está hablando por el Espíritu de Dios o está hablando
por el espíritu de error. ¿Cómo determinar, cómo examinar si la procedencia de la enseñanza de determinado maestro es una enseñanza de Dios o una enseñanza del espíritu de error? De hecho, estaban en el primer siglo, estaban circulando por las iglesias del Señor muchas cartas y muchos escritos que no llevaban el sello ni la firma de los apóstoles. De hecho, en Segunda Tesalonicenses, en Primera de Corintios, en Colosenses y en Segunda de Tesalonicenses, Pablo tuvo que terminar esas cartas diciendo: yo, Pablo, pongo mi firma, yo, Pablo, pongo mi sello, porque estaban circulando otras cartas que se hacían pasar por cartas de los apóstoles, pero eran de falsos profetas, eran de engañadores, eran de falsos maestros. Mira Segunda de Tesalonicenses, por favor. Tengo que reconstruir todo esto para explicarte lo que te voy a explicar esta noche. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí miren, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie nos engañe, no os conturbéis, no se dejen cambiar su manera de pensar y no se dejen engañar por cartas como si fueran nuestras. Hay cartas que no son nuestras, hay cartas que nos llevan nuestra firma, nos llevan nuestro sello. Entonces, con todas estas manifestaciones del Espíritu, con todas estas cartas que andaban circulando por allá, por acá, que no eran cartas apostólicas, los cristianos se estaban preguntando cómo probar los espíritus, cómo examinar los espíritus, cómo saber si esta carta lleva la firma de un apóstol, cómo esta carta no es de un apóstol, cómo saber si determinada persona habla por el Espíritu de Dios o está hablando por el espíritu de mentira, por el espíritu de error. Todo eso estaba sucediendo en el primer siglo, amados hermanos. Juan quiere que la iglesia de Cristo pruebe y examine las enseñanzas que los cristianos estaban recibiendo, porque la enseñanza podría ser de carácter divino o la enseñanza podría ser de un carácter diabólico. La enseñanza podría ser del espíritu de verdad o podría ser del espíritu de error. Cuando las escrituras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice Pablo, examinarlo todo, no debemos pensar en examinar y en evaluar únicamente las enseñanzas de determinado maestro. Hay que hacerlo. Hay que probar, hay que examinar las enseñanzas de los maestros, de las personas que dicen que hablan de parte de Dios, de las personas que dicen que hablan por medio del Espíritu Santo. Además, hay que examinar y hay que evaluar el carácter moral de los maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Recuerden que Jesús advirtió a los discípulos de los falsos profetas que iban a disfrazarse como ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Recuerden que el mismo apóstol Pablo advirtió a la iglesia que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros, que los siervos de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, pero son del diablo. En esta carta,
de Primera de Juan, el apóstol del Señor Jesucristo ha aplicado pruebas morales a los maestros que afirman tener comunión con Dios, que afirman conocer a Dios, que afirman amar a Dios. Ya hemos estudiado todo eso. Por ejemplo, en el capítulo 2 vimos una prueba, la prueba de obediencia. En esto conocemos, leamos el texto, por favor, leamos el texto. En esto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Aquí hay una prueba para el maestro que dice conocer a Dios, para el maestro que dice que tiene comunión con Dios, para el maestro que dice que ama a Dios. Aquí tenemos una prueba. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si eres, lo que Juan está diciendo en esta noche, si eres un maestro de la palabra, si eres una persona que habla de parte de Dios, si eres una persona que dice que habla por inspiración de Dios, Juan te pregunta, ¿estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estás guardando la palabra de Dios como un tesoro en tu corazón? También tenemos pruebas morales de justicia. En el capítulo 2, verso 29, miren el 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, verso 7. 3:7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Lo que Juan está diciendo, si eres un maestro de la palabra de Dios, si eres una persona que dice que conoce a Dios, ¿practicas la justicia como Él es justo? ¿Practicas la justicia como Él es justo? Y tenemos ya estudiado la prueba del amor. La prueba del amor. En el capítulo 3, verso 18. Verso 18. Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo sabemos que somos de la verdad? ¿Cómo sabemos si eres un maestro de la palabra de Dios? ¿Amas a tu hermano como Jesús amó y ama a sus discípulos? ¿Practicas la justicia como Él es justo? ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Esa es la prueba moral. Si dices ser inspirado por Dios, si dices que eres una persona que habla de parte de Dios, si dices que eres una persona que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, Juan te pregunta, ¿obedeces los mandamientos de Dios? ¿Practicas la justicia como Jesús es justo? ¿Amas de corazón a tus hermanos como con el amor de Jesús? Esas son pruebas morales. Hermanos, ahora tenemos la prueba doctrinal. La prueba doctrinal. La doctrina errónea, la doctrina engañosa, la doctrina diabólica de los anticristos acerca de la persona de Jesucristo también rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con Jesucristo. Una doctrina engañosa, una doctrina errónea puede romper, dañar nuestra verdadera comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Mira segunda de Juan, Segunda de Juan, por favor, versículo 7 en adelante. Segunda de Juan, capítulo 7, versículo 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Miren el versículo 9, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que Jesucristo es Dios,
que Jesucristo es eterno y que Dios se manifestó en carne. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la doctrina. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. El que se aparta de la doctrina no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. Mantiene la comunión con el Padre, mantiene la comunión con el Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Se dan cuenta lo importante de todo esto? Volvamos al capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y quiero detenerme en este punto ahora. En segunda de Juan, muchos anticristos han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Aquí en el capítulo 4, verso 1, dice que muchos falsos profetas estaban confesando que Jesucristo no ha venido en carne. Y quiero explicar, es mi deber explicar, especialmente a mis hermanitos recién convertidos. Hablando de profetas. En la Biblia, un profeta es la persona que habla de parte y delante de Dios. ¿Qué es lo que habla? La palabra de Dios. ¿A quién la habla? Al pueblo de Dios. El profeta es la persona que habla de parte y delante de Dios. Lo que habla es la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así dice el Señor. Esto es lo que mandó el Señor. Ese es un profeta. Esta palabra de Dios, del profeta, puede ser una palabra de Dios, puede ser una profecía del pasado, puede ser una profecía del presente y puede ser una profecía del futuro, según el contexto. Los profetas de Dios hablaron la palabra de Dios al pueblo de Dios acerca del pasado, acerca del presente y acerca del futuro. El profeta era el instrumento escogido por Dios para interpretar al pueblo la voluntad de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento eran movidos por el Espíritu Santo para comunicar las profecías de la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Al ladito. Primera de Pedro, capítulo 1. Los profetas también eran movidos por el Espíritu Santo para hablar acerca de los sufrimientos y de las glorias de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas, de eso estoy hablando en este momento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, el cual anunciaba de antemano, eso es lo que anunciaban ellos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Los profetas, movidos por el Espíritu Santo, indagando, inquiriendo las escrituras del Antiguo Testamento, anunciaban los sufrimientos y las glorias de nuestro Salvador Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, los apóstoles, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A los profetas se les llama los santos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido apartados, habían sido escogidos para una obra específica, para un ministerio específico. También a los profetas se les llama los santos hombres de Dios, porque estos santos hombres de Dios no solamente comunicaban la palabra de Dios, sino que estos santos hombres de Dios guardaban los mandamientos de Dios, practicaban la justicia de Dios y amaban a los del pueblo de Dios. Debemos examinar a toda persona que dice que habla de parte de Dios. Debemos examinar a toda persona que dice que está hablando por inspiración del Espíritu de Dios. Debemos examinar su mensaje, si su mensaje está de acuerdo con el mensaje de los apóstoles, que son los testigos de Jesucristo. Recuerden que los apóstoles dijeron en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo. Recuerden que los apóstoles dijeron en el capítulo 3, verso 11, este es el mensaje que hemos oído de él. Los apóstoles fueron los que escucharon el mensaje de primera mano de los labios del Señor Jesucristo. Lo que se requiere de los hombres y mujeres que hablan de parte de Dios es, lo que se requiere que los hombres de Dios, se requiere que las mujeres de Dios llevemos una vida santa y pura, que practiquemos la justicia, pero también se nos pide que prediquemos una doctrina pura y santa. Limpieza moral de los maestros de la palabra de Dios, pero también una limpieza doctrinal. En este pasaje veremos la prueba doctrinal. Vamos a evaluar, vamos a examinar la prueba doctrinal del que afirma que habla de parte de Dios o que dice que habla movido por el Espíritu Santo de Dios. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas, muchos engañadores, muchos anticristos, muchos enemigos del evangelio andan por el mundo, han salido por el mundo, atacando y negando la divinidad de Jesucristo, la encarnación de Dios. Pero esto, amados hermanos, amigos míos, esto de probar los espíritus, de probar a los profetas, de examinar sus enseñanzas, de examinarlo todo, no es algo nuevo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, también el pueblo tuvo la responsabilidad de probar a los profetas, de examinar sus profecías. ¿Sí? Yo necesito dar ejemplos. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, por favor. Libro de Deuteronomio capítulo 18. Eso queda en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la ley. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, por favor. Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Estamos en probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esos de falsos profetas también existieron en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento se levantaron hombres que decían que hablaban de parte de Dios y no hablaban de parte de Dios. Se levantaban hombres que decían que Dios los había enviado cuando nunca Dios los había enviado. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Dice el texto bíblico: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Miren el 21, por favor. Es una pregunta que vamos a contestar en esta noche o el próximo martes. Miren el 21. Si dijeres en tu corazón, sé que muchos en estos momentos están pensando lo mismo en el corazón. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a saber la palabra que Dios no ha hablado, no ha dicho? ¿Cómo lo vamos a saber? Verso 22. Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si no se cumpliere, si no aconteciese la palabra de ese profeta, no tengas temor de ese profeta. Ese profeta tiene que ser muerto. Ese profeta no fue enviado por Dios. Ese profeta no ha hablado de parte de Dios, porque su profecía no se cumplió. No aconteció lo que él anunció. Bueno, es fácil. Es fácil si un hombre dice que habla de parte de Dios y lo que dijo no se cumple. Bueno, es fácil discernir que ese hombre no está hablando de parte de Dios porque no se cumplió lo que él dijo que se iba a cumplir en el nombre de Dios. Pero ¿qué sucede si el hombre habla de parte de Dios y esa profecía se cumple fielmente? O si el hombre dice que tiene un sueño de parte de Dios y el tal sueño se cumple. ¿Será ese hombre enviado por Dios? ¿Será ese hombre hablando realmente la palabra de Dios si la profecía se cumple fielmente? Usted me dirá que sí, pero la Biblia le va a decirle que no es una prueba suficiente. Miren, Deuteronomio capítulo 13, por favor. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 en adelante. Escuche bien. En Deuteronomio 18 fue fácil la prueba, porque lo que habló el profeta no se cumplió. Pero lo que vamos a ver aquí en Deuteronomio 13, lo que el profeta anuncia, sí se va a cumplir. Pero tampoco ese hombre no es de Dios, aunque se haya cumplido su profecía, aunque se haya cumplido el sueño que anunció. Miren lo que dice Deuteronomio 13, por favor. Versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, estamos hablando de eso, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Mira el verso 2, por favor. Y si se cumpliere la señal, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5, por favor, pon atención en el verso 5. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto. ¿Pero por qué? Si la profecía se cumplió, si el sueño también se cumplió, ¿por qué ha de ser muerto? Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó. Aquí está el problema grave.
aconsejó, enseñó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató ese profeta que anunció profecía y se cumplió la profecía, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal del medio de ti. Verso 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo, íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores. Versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. ¿Por qué? Versículo 10. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró, y aquí está lo mismo del profeta, procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los profetas trataron de apartarte del camino de Dios. Tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu amigo más íntimo, también trataron de apartarte del camino de Dios. Aunque la profecía se haya cumplido, aunque el sueño se haya cumplido, eso no significa que ese profeta habló de parte de Dios o que fue enviado por Dios. Lo importante, hermanos míos, pónganme atención. Lo importante no es que la profecía se haya cumplido, no es que el sueño se haya cumplido. Lo importante en este pasaje es cuál es la doctrina, cuál es el mensaje de ese profeta, de ese soñador de sueños. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de tu madre? ¿Cuál es el mensaje de tu padre? ¿Cuál es el mensaje de tu hija? ¿Cuál es el mensaje de tu hijo? ¿Cuál es el mensaje de tu amigo más íntimo? Resumo. Los falsos profetas tienen dos propósitos: que rompamos la comunión con Dios y que rompamos la comunión con el pueblo de Dios. Un falso profeta va a tratar de apartarte del camino de Dios, de apartarte de la comunión con Dios, de apartarte de la comunión con Jesucristo y de sacarte de la comunión de la iglesia del Señor. Creo personalmente, cualquier persona que quiera o pretenda apartarte de la comunión con Dios, cualquier persona que quiera apartarte de la comunión de los hermanos de la iglesia, es un falso profeta, sea la persona que sea. Cualquier persona que trate de apartarte de la comunión de Jesucristo, de la comunión de la iglesia, ya sea por doctrina o por conducta, es un falso profeta. Los falsos profetas en Primera de Juan siempre quieren que rompamos la comunión con Dios, quieren sacar a los demás de la iglesia de Cristo. Los falsos profetas tratan todo el tiempo apartarte a ti y apartarme a mí, que rompamos la comunión con Dios y que rompamos la comunión con otros hijos de Dios de la iglesia del Señor. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Uno tiene que examinar, uno tiene que evaluar, uno tiene que probar las enseñanzas. Si esa enseñanza me aparta de Dios y me aparta del pueblo de Dios, tal profeta en el Antiguo Testamento ha de ser muerto, porque trató de apartarte del camino de Jehová tu Dios. Amén, hermanitos. Ahora recién podemos comenzar
con nuestro pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, por supuesto, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son 5 para la 11. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Y el próximo martes vamos directamente a ver el contenido del pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios me los cuide grandemente. Necesitaba decir todo lo que dije para entrar a Primera de Juan, capítulo 4, porque hay dos espíritus. Hay un espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y hay otro espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. Hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y para mí es muy importante que reconozcamos al Espíritu de Dios y que reconozcamos al espíritu de error, que es el espíritu del anticristo que está ya en el mundo. Gracias por su paciencia, gracias por su paciencia. Con la gracia de Dios, el próximo martes vamos al contenido del texto. Esto fue más o menos la introducción a Primera de Juan capítulo 4. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Los quiero mucho en el Señor, los quiero mucho.